El amanecer del 23 de octubre de 2010 encontró a Esteban Vázquez caminando por los senderos familiares del Parque Nacional Desierto de los Leones, en las montañas al oeste de la Ciudad de México. A los 52 años, Esteban llevaba más de 2 décadas trabajando como guardabosques en esta reserva natural, conociendo cada árbol, cada formación rocosa, cada cueva oculta en sus 1.800 hectáreas de bosque templado. La tormenta de la noche anterior había sido particularmente intensa, con vientos que alcanzaron los 80 kilómetros por hora y lluvia torrencial que había durado casi 6 horas. Era típico de la temporada, pero esta tormenta había sido más violenta que la mayoría, derribando árboles centenarios y creando deslizamientos de tierra en las laderas más empinadas. Esteban realizaba su ronda matutina de inspección, documentando los daños para el reporte que tendría que entregar a la administración del parque. Llevaba una cámara digital, una libreta impermeable y una mochila con provisiones para lo que sabía sería un día largo evaluando los estragos de la tormenta. Mientras caminaba por el sendero principal hacia la zona conocida como la Cañada Profunda, notó que un desprendimiento de tierra había expuesto algo inusual en una ladera que antes había estado completamente cubierta por vegetación y sedimento acumulado durante décadas. Al principio pensó que podría ser basura abandonada por excursionistas irresponsables, latas, botellas o equipo de campamento olvidado, pero algo sobre la forma y el color de los objetos expuestos le resultó extrañamente intrigante. Se desvió del sendero principal y comenzó a subir por la ladera empinada, usando las raíces expuestas de los árboles como agarraderas. El suelo estaba resbaladizo por la lluvia reciente y tuvo que avanzar cuidadosamente para evitar resbalar ladera abajo. Cuando llegó al sitio del desprendimiento, lo que encontró lo dejó completamente atónito. Parcialmente expuestas por el deslizamiento de tierra, sobresalían 2 mochilas de excursionismo que claramente habían estado enterradas durante muchos años. El material, aunque deteriorado por el tiempo y los elementos, aún conservaba colores vagamente reconocibles. Una era azul marino con franjas rojas, la otra verde militar con parches desteñidos. Pero lo que realmente capturó la atención de Esteban fueron los huesos humanos que se asomaban entre el sedimento removido. Con manos temblorosas, Esteban sacó su teléfono celular y marcó inmediatamente a la administración del parque. Habla Esteban Vázquez, guardabosques sector 7. Necesito que contacten inmediatamente a la Procuraduría. Acabo de encontrar restos humanos en la Cañada Profunda, zona del desprendimiento de anoche. ¿Estás seguro, Esteban? ¿No podrían ser restos de animales? Negativo, son definitivamente humanos. Y hay 2 mochilas de excursionistas. Parece ser muy antiguo. Las mochilas están prácticamente desintegradas. No toques nada más. Quédate en el sitio. Envío un equipo inmediatamente. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, Esteban estudió cuidadosamente la escena desde una distancia prudente. Años de experiencia en el bosque le habían enseñado a observar detalles que otros podrían pasar por alto. Las mochilas y los restos estaban enterrados a una profundidad de aproximadamente 2 metros, lo que sugería que habían estado allí durante mucho tiempo, décadas posiblemente. La posición de los huesos indicaba que los cuerpos habían sido colocados lado a lado, como si alguien los hubiera enterrado cuidadosamente en lugar de simplemente arrojarlos al suelo. Lo más inquietante era que los restos parecían ser de 2 personas de tamaño similar, posiblemente jóvenes, basándose en el tamaño de los huesos que eran visibles. Una hora después, el silencio del bosque fue roto por el sonido de vehículos acercándose por el camino de acceso restringido. 3 camionetas llegaron al área, una del parque, una de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y una tercera con equipo forense especializado. El comandante Roberto Hernández, un veterano investigador de 48 años, con experiencia en casos complejos, dirigía el equipo. Había trabajado en docenas de investigaciones de restos humanos durante su carrera, pero algo sobre este descubrimiento le daba una sensación de déjà vu. Guardabosques Vázquez, dijo el comandante mientras examinaba la escena,
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este parque? 23 años, comandante. Conozco cada metro cuadrado de este lugar. ¿Alguna vez había visto algo así antes? ¿Restos humanos, equipo abandonado, algo que sugiriera que personas habían muerto aquí? Nunca, señor. Este bosque es muy seguro. Ocasionalmente tenemos excursionistas que se pierden, pero siempre los encontramos. En mis más de 2 décadas aquí, nunca habíamos tenido una desaparición permanente. El doctor Patricia Morales, médica forense especializada en casos históricos, se unió a la conversación mientras su equipo comenzaba el proceso cuidadoso de excavación. Basándome en el estado de deterioro de las mochilas y la profundidad del entierro, diría que estos restos han estado aquí por al menos 20 años, posiblemente más, observó mientras examinaba los objetos expuestos. La pregunta es, ¿murieron aquí por causas naturales o estamos viendo evidencia de algo más siniestro? Durante las siguientes 4 horas, el equipo forense trabajó meticulosamente para exponer completamente los restos y las pertenencias asociadas. Lo que descubrieron pintó un cuadro cada vez más perturbador. Los restos pertenecían a 2 individuos jóvenes, aparentemente varones, basándose en la estructura ósea, probablemente entre las edades de 16 y 20 años al momento de la muerte. Habían sido enterrados lado a lado, en lo que parecía ser una tumba cuidadosamente excavada. Más inquietante aún, el análisis preliminar de los cráneos mostraba evidencia de trauma contundente, fracturas que eran consistentes con golpes de un objeto pesado. Esto no fue un accidente de excursionismo, concluyó la doctora Morales. Estas personas fueron asesinadas y deliberadamente enterradas aquí. Entre las pertenencias recuperadas de las mochilas, encontraron elementos que proporcionarían pistas cruciales sobre la identidad de las víctimas. Una billetera de cuero deteriorada que contenía los restos de una credencial de estudiante. Aunque la mayoría del texto era ilegible debido al deterioro, pudieron distinguir parcialmente un nombre, Igo Mend, y lo que parecía ser el año 1975. Una cámara fotográfica Kodak Instamatic con un rollo de película aún dentro. A pesar de décadas de exposición a la humedad, existía la posibilidad de que algunas imágenes pudieran ser recuperadas. Un diario personal envuelto en plástico, notablemente mejor preservado que otros elementos. Las páginas estaban húmedas y manchadas, pero muchas entradas eran aún legibles. Una brújula de metal con una inscripción grabada. Para Rodrigo y Sebastián, que siempre encuentren su camino a casa. Con amor, papá. Navidad 1974. Los investigadores intercambiaron miradas significativas. Los nombres Rodrigo y Sebastián, junto con la fecha de 1975, proporcionaban pistas específicas sobre las identidades de las víctimas. El comandante Hernández contactó inmediatamente a los archivos de personas desaparecidas para buscar casos que coincidieran con estos criterios. 2 jóvenes varones, llamados Rodrigo y Sebastián Mendoza, asumiendo que compartían el apellido basándose en la credencial parcial, desaparecidos en 1975 en el área de la Ciudad de México. Lo que encontraron confirmaría sus sospechas y abriría un caso que había permanecido sin resolver durante 35 años. El 15 de abril de 1975, Rodrigo Mendoza Castillo, de 19 años, y su hermano menor Sebastián Mendoza Castillo, de 17 años, habían salido de su hogar en la Colonia del Valle para una excursión de fin de semana al Desierto de los Leones. Era una tradición que habían mantenido durante varios años, escapadas de hermanos para acampar, hacer senderismo y alejarse del bullicio de la ciudad. Los hermanos eran estudiantes ejemplares en la Universidad Nacional Autónoma de México. Rodrigo estudiaba ingeniería civil y Sebastián se había inscrito recientemente en el programa de biología. Ambos eran conocidos por su amor a la naturaleza y su experiencia en actividades al aire libre. Sus padres, Miguel Mendoza y Carmen Castillo de Mendoza, habían reportado su desaparición el 17 de abril, cuando los jóvenes no regresaron según lo programado. Una búsqueda masiva había sido organizada, involucrando a cientos de voluntarios, unidades de rescate especializadas
y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Durante 3 semanas, equipos de búsqueda habían peinado cada metro del desierto de los Leones y áreas circundantes, pero los hermanos Mendoza habían desaparecido sin dejar rastro. El caso había recibido amplia cobertura mediática en 1975, parcialmente debido al estatus social de la familia Mendoza. Miguel Mendoza era un arquitecto prominente que había diseñado varios edificios icónicos en la Ciudad de México, y la familia era bien conocida en círculos académicos y culturales. Después de meses sin resultados, la búsqueda oficial había sido suspendida, aunque la familia nunca había dejado de buscar respuestas. Con esta información histórica, los investigadores contactaron a los familiares sobrevivientes de los hermanos Mendoza. Miguel Mendoza había fallecido en 1998, pero Carmen, ahora de 89 años, aún vivía en una casa de retiro en Coyoacán. Cuando los investigadores le mostraron fotos de los objetos encontrados, particularmente la brújula con la inscripción navideña, Carmen inmediatamente los reconoció. «Esa brújula», dijo con lágrimas en los ojos, «se la regalé a Miguel para que se la diera a los muchachos en Navidad de 1974. Rodrigo acababa de cumplir 19 años y Sebastián 17. Estaban tan emocionados con sus aventuras de campamento. Señora Mendoza», preguntó gentilmente el comandante Hernández, «¿hay algo que pueda decirnos sobre las circunstancias de su desaparición? ¿Algún detalle que no haya sido incluido en los reportes originales?» Carmen reflexionó durante un momento, sus ojos perdidos en recuerdos de hace casi 4 décadas. Rodrigo había mencionado que alguien los había estado siguiendo en sus excursiones anteriores. Un hombre mayor, decía, que aparecía en los mismos senderos que ellos. Al principio pensaron que era coincidencia, pero Rodrigo comenzó a sospechar que era intencional. ¿Reportaron esto a las autoridades? Rodrigo quería hacerlo, pero Sebastián pensaba que estaba siendo paranoico. Eran jóvenes, usted sabe, no querían parecer asustadizos. Esta información proporcionaba una nueva dimensión al caso. Los hermanos podrían haber sido acosados por un depredador que conocía sus patrones de excursionismo. Los investigadores regresaron al sitio del descubrimiento para una búsqueda más exhaustiva. Si Rodrigo y Sebastián habían sido asesinados por un depredador en serie, podría haber más víctimas enterradas en el área. Usando detectores de metales y radares de penetración de suelo, el equipo forense expandió su búsqueda en un radio de 500 metros alrededor del sitio original. Durante los siguientes 3 días, encontraron evidencia de al menos 2 sitios de entierro adicionales. El primer sitio adicional, localizado aproximadamente 200 metros al norte, contenía los restos de una mujer joven, enterrada con una mochila que contenía identificación que la identificaba como Teresa Jiménez, una estudiante de 22 años que había desaparecido en julio de 1975, solo 3 meses después de los hermanos Mendoza. El segundo sitio revelaba los restos de un hombre de mediana edad, identificado a través de efectos personales, como Carlos Vega, un excursionista solitario de 45 años que había desaparecido en septiembre de 1975. El patrón estaba emergiendo, un asesino en serie que había estado operando en el desierto de los Leones durante al menos la segunda mitad de 1975, dirigiéndose específicamente a excursionistas y campistas. «Estamos viendo evidencia de un depredador calculado», analizó la doctora Morales. «Alguien que conocía bien estos senderos, que podía moverse sin ser detectado y que tenía la paciencia para acechar a sus víctimas durante períodos extendidos». El análisis forense de todos los restos revelaba patrones consistentes. Cada víctima había sido asesinada por trauma contundente en la cabeza, probablemente con una herramienta pesada como un martillo o una roca grande. Los cuerpos habían sido enterrados cuidadosamente en tumbas poco profundas, cubiertos con ramas y sedimento natural para camuflar los sitios. La recuperación del rollo de película de la cámara de Rodrigo proporcionó evidencia visual crucial. Los técnicos del laboratorio forense lograron desarrollar parcialmente varias imágenes que documentaban los últimos días de los hermanos. Las primeras fotos mostraban momentos típicos de campamento:
Rodrigo y Sebastián montando su tienda, cocinando sobre una fogata, posando junto a formaciones rocosas distintivas. Pero las últimas imágenes contaban una historia más siniestra. Una foto, aparentemente tomada por Sebastián, mostraba a Rodrigo señalando algo fuera del marco de la cámara, su expresión seria y alerta. En el fondo, apenas visible entre los árboles, se podía distinguir la silueta de una figura observándolos. La imagen final era la más perturbadora. Había sido tomada desde dentro de la tienda de campaña, mostrando la abertura hacia el exterior. En la imagen, claramente visible, estaba un hombre de mediana edad parado cerca de su campamento, sosteniendo lo que parecía ser una herramienta larga, posiblemente un hacha o un martillo de mango largo. Los técnicos forenses trabajaron para mejorar y ampliar estas imágenes, pero la calidad de la película después de 35 años de enterramiento limitaba lo que podían distinguir del rostro del atacante. Sin embargo, pudieron determinar que el hombre parecía tener entre 40 y 50 años al momento de las fotos, era de estatura media y llevaba ropa de trabajo resistente en lugar del equipo típico de excursionismo. Este hombre no era un campista casual, observó el comandante Hernández. Su ropa y equipo sugieren que trabajaba en el bosque, posiblemente un leñador, un guardabosques o alguien con acceso regular al parque. Esta observación llevó a los investigadores a examinar los registros de empleados del parque y contratistas que habían trabajado en el Desierto de los Leones durante 1975. Lo que encontraron fue una lista de más de 50 individuos que habían tenido acceso regular al parque durante ese periodo. Guardabosques, trabajadores de mantenimiento, investigadores científicos, guías turísticos y contratistas independientes para diversos proyectos de conservación. El proceso de investigar cada nombre en la lista sería tedioso, pero uno de los nombres inmediatamente llamó la atención de los investigadores: Armando Villarreal Soto, un ex guardabosques que había sido despedido en diciembre de 1975 por comportamiento inapropiado hacia visitantes del parque. Los archivos de personal de Villarreal revelaban un historial preocupante. Durante sus 3 años de empleo en el parque, había recibido múltiples quejas de excursionistas que reportaban haber sido seguidos o acosados por un guardabosques. Las quejas describían a un hombre que aparecía repetidamente en los senderos, observando a los campistas desde la distancia y haciendo comentarios inapropiados a mujeres jóvenes. Más inquietante aún, el expediente contenía una nota de su supervisor inmediato, fechada en noviembre de 1975. Villarreal ha estado preguntando sobre los horarios y rutas de excursionistas específicos. Su comportamiento es cada vez más errático. Recomiendo terminación inmediata. Armando Villarreal había sido despedido el 15 de diciembre de 1975, aproximadamente 3 meses después de la última desaparición conocida en el parque. Los investigadores comenzaron la tarea de localizar a Villarreal, ahora de aproximadamente 75 años, si aún estaba vivo. Los registros gubernamentales mostraron que había trabajado en varios empleos después de su despido del parque, incluyendo periodos como guía de caza en zonas rurales de México y trabajos de construcción en diferentes estados. Su último domicilio registrado era en un pequeño pueblo llamado San Rafael, en el estado de Hidalgo, aproximadamente 200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. El comandante Hernández organizó un equipo para viajar a San Rafael y localizar a Villarreal. El pueblo era pequeño, con menos de 3,000 habitantes, y localmente todos conocían a todos. Cuando preguntaron sobre Armando Villarreal, los residentes locales inmediatamente supieron de quién hablaban, pero sus respuestas fueron inquietantemente consistentes. Armando es un hombre extraño, explicó el alcalde del pueblo, José María Hernández. Ha vivido aquí durante más de 20 años, pero mantiene a todos a distancia. Vive solo en una cabaña en las afueras del pueblo. Raramente viene al centro, excepto para comprar provisiones. ¿Ha habido algún problema con él? ¿Algún incidente con otros residentes? No directamente, admitió el alcalde, pero la gente evita estar sola con él. Hay algo en su manera de mirar a las personas, especialmente a los jóvenes, que hace que la gente se sienta incómoda.
Los investigadores localizaron la cabaña de Villarreal en una área boscosa a las afueras de San Rafael. Era una estructura rústica, rodeada por un terreno densamente arbolado que proporcionaba privacidad completa de las propiedades vecinas. Cuando tocaron la puerta, un hombre mayor la abrió lentamente. Aunque habían pasado 35 años desde las fotos forenses, la similitud era inconfundible. La misma estatura media, los mismos ojos hundidos, la misma presencia inquietante que había sido descrita en los reportes de 1975. ¿Armando Villarreal Soto?, preguntó el comandante Hernández. Sí, ¿qué quieren? Somos de la Procuraduría General de Justicia. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su tiempo trabajando en el Desierto de los Leones. La expresión de Villarreal cambió inmediatamente. Sus ojos se endurecieron y su postura se volvió defensiva. Eso fue hace mucho tiempo. No recuerdo mucho sobre esos días. Señor Villarreal, ¿podemos entrar para hablar? Es importante. Después de una pausa larga e incómoda, Villarreal finalmente se hizo a un lado para permitirles entrar. El interior de la cabaña era espartano pero ordenado, con muebles simples y pocas decoraciones personales. Lo que inmediatamente captó la atención de los investigadores fueron las paredes cubiertas con mapas topográficos detallados de varias áreas forestales de México, incluyendo múltiples mapas del Desierto de los Leones, con rutas marcadas meticulosamente en tinta roja. Veo que mantiene un interés en el mapeo de senderos, observó el comandante Hernández. Es un hobby, respondió Villarreal secamente. Me gusta saber dónde estoy cuando camino en el bosque. Durante las siguientes 2 horas, los investigadores interrogaron cuidadosamente a Villarreal sobre sus recuerdos de 1975, específicamente sobre los hermanos Mendoza y otras personas desaparecidas. Inicialmente, Villarreal negó cualquier conocimiento específico de las desapariciones, afirmando que había muchos excursionistas en el parque y que no podía recordar individuos específicos después de tantos años. Pero cuando le mostraron las fotos forenses ampliadas de la cámara de Rodrigo, su compostura comenzó a desmoronarse. Esta foto, dijo el comandante, señalando la imagen del hombre cerca del campamento de los hermanos, fue tomada poco antes de que Rodrigo y Sebastián Mendoza fueran asesinados. ¿Reconoce a la persona en la imagen? Villarreal estudió la foto durante un largo momento, sus manos temblando ligeramente. No puedo estar seguro. La imagen es muy borrosa. Señor Villarreal, continuó el comandante, tenemos evidencia forense que coloca a usted en proximidad de múltiples víctimas en el Desierto de los Leones durante 1975. También tenemos testimonios de excursionistas que reportaron haber sido acosados por un guardabosques que coincide con su descripción. Eso no prueba nada, respondió Villarreal, pero su voz había perdido su confianza anterior. Los investigadores decidieron obtener una orden de registro para la propiedad de Villarreal. Sus sospechas se intensificaron cuando notaron que parecía extremadamente nervioso sobre la posibilidad de que registraran su cabaña y los terrenos circundantes. 2 días después, armados con una orden judicial, un equipo completo de investigadores forenses regresó a la propiedad de Villarreal. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. En un cobertizo detrás de la cabaña principal, descubrieron una colección macabra de trofeos de las víctimas, fotografías, objetos personales y efectos de al menos una docena de personas diferentes. Entre estos objetos estaba la navaja suiza de Sebastián Mendoza, una que su madre Carmen había mencionado que llevaba en todas sus excursiones. También encontraron la billetera de Teresa Jiménez y el reloj de Carlos Vega. Más perturbador aún, encontraron un diario detallado que Villarreal había mantenido durante décadas, documentando no solo los asesinatos de 1975, sino también múltiples asesinatos adicionales que había cometido en diferentes partes de México durante los 35 años siguientes. Las entradas del diario eran meticulosas y escalofriantes, describiendo cómo seleccionaba a sus víctimas, las acechaba durante días o semanas, y luego las atacaba cuando estaban más vulnerables. Una entrada particularmente perturbadora
fechada el 16 de abril de 1975, describía el asesinato de los hermanos Mendoza. Los muchachos Mendoza han estado viniendo aquí durante meses. Son predecibles, siempre acampan en el mismo área, siempre siguen las mismas rutas. El mayor es cauteloso, pero el menor es descuidado. Mañana será perfecto. La luna nueva significa oscuridad completa. Los seguí desde su campamento hasta la cascada. Llevaban linternas, fáciles de rastrear. Los tomé por sorpresa cuando se separaron para recoger leña. El mayor trató de defender a su hermano, pero no tenía herramientas. Fue rápido para ambos. El diario documentaba al menos 40 asesinatos durante 4 décadas, describiendo víctimas en estados desde Hidalgo hasta Oaxaca. Villarreal había sido un asesino en serie itinerante, moviéndose de área en área, siempre dirigiéndose a excursionistas y campistas solitarios. Confrontado con esta evidencia abrumadora, Armando Villarreal finalmente confesó sus crímenes. Durante interrogatorios que se extendieron por varios días, proporcionó detalles sobre décadas de asesinatos, incluyendo las ubicaciones de al menos 20 sitios de entierro adicionales, en bosques y áreas remotas por todo México. Comenzó como una obsesión, explicó Villarreal durante una de las sesiones de interrogatorio. Cuando trabajaba en el desierto de los Leones, me fascinaba observar a los excursionistas, la manera en que se comportaban cuando pensaban que estaban solos, sus rutinas, sus vulnerabilidades. Al principio solo los observaba, pero gradualmente la observación no era suficiente. Quería controlarlos completamente. ¿Por qué los hermanos Mendoza? ¿Qué los convirtió en objetivos? Eran perfectos, respondió con una frialdad escalofriante. Jóvenes, confiados, predecibles, habían estado viniendo al parque durante meses, siempre siguiendo las mismas rutas. Sabía exactamente dónde estarían y cuándo. Durante las siguientes semanas, equipos de búsqueda fueron desplegados a las ubicaciones proporcionadas por Villarreal. En total, recuperaron los restos de 23 víctimas adicionales, confirmando que había sido uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia moderna de México. Las víctimas abarcaban 4 décadas, desde estudiantes universitarios hasta familias enteras que habían tenido la mala fortuna de cruzarse con Villarreal durante sus años de vagabundeo criminal. El caso se convirtió en uno de los más significativos en la historia criminal mexicana, no solo por el número de víctimas, sino por la duración de tiempo durante la cual Villarreal había logrado evitar la detección. El juicio de Armando Villarreal comenzó en enero de 2011 y recibió cobertura mediática masiva en todo México. Las familias de docenas de víctimas, muchas de las cuales habían esperado décadas por respuestas, finalmente tendrían closure. Carmen Mendoza, ahora de 90 años, testificó sobre el impacto de perder a sus 2 hijos. Durante 35 años, me desperté cada mañana esperando que Rodrigo y Sebastián regresaran a casa, testificó con lágrimas en los ojos. Nunca dejé de buscarlos, nunca dejé de esperar que estuvieran vivos en algún lugar. Saber la verdad es doloroso, pero es mejor que la incertidumbre. Al menos ahora puedo llorar apropiadamente por mis hijos. Villarreal fue declarado culpable de 44 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas. Debido a su edad avanzada y la magnitud de sus crímenes, no sería elegible para libertad condicional. Durante la lectura de su sentencia, mostró la misma falta de remordimiento que había caracterizado sus confesiones. Hice lo que tenía que hacer, declaró. El bosque era mi territorio y protegí mi territorio. Sus palabras finales enviaron escalofríos por la sala del tribunal, confirmando que incluso después de décadas de asesinatos, seguía viendo a sus víctimas como intrusos que merecían morir. Para Esteban Vázquez, el guardabosques que había hecho el descubrimiento inicial, el caso cambió para siempre su perspectiva sobre los bosques que había protegido durante décadas. Durante 23 años, caminé por esos senderos pensando que conocía cada secreto del bosque, reflexionó Esteban. Pero había secretos enterrados literalmente bajo mis pies durante todo ese tiempo. Ahora cuando camino por el desierto de los Leones, veo cada árbol, cada formación rocosa,
cada área de vegetación densa como un posible sitio donde alguien podría haber ocultado evidencia de crímenes. El descubrimiento también llevó a cambios significativos en los protocolos de seguridad para áreas recreativas en todo México. Se implementaron nuevos sistemas de monitoreo para rastrear a excursionistas y campistas, y se establecieron check-ins obligatorios para actividades de campamento nocturno. Los mapas de Villarreal, meticulosamente marcados con rutas y sitios de camping, fueron estudiados por expertos en seguridad recreativa para identificar áreas que podrían ser particularmente vulnerables a depredadores similares. El caso Villarreal nos enseñó que los asesinos en serie pueden operar en áreas remotas durante décadas sin detección, explicó el doctor Fernando García, especialista en criminología de la Universidad Nacional. Necesitamos repensar completamente cómo monitoreamos y protegemos nuestras áreas recreativas naturales. Los restos de Rodrigo y Sebastián Mendoza fueron finalmente enterrados en una ceremonia familiar en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México, 35 años después de su muerte. Cientos de personas asistieron, incluyendo compañeros de clase de la universidad que habían mantenido viva su memoria durante décadas. Rodrigo y Sebastián amaban la naturaleza, dijo uno de sus antiguos compañeros de clase durante la ceremonia. Habría sido trágicamente irónico que murieran en el lugar que más amaban, a manos de alguien que se suponía que protegía ese lugar. Carmen Mendoza murió pacíficamente en 2012, un año después del juicio de Villarreal. Según su familia, había encontrado paz sabiendo finalmente qué había pasado con sus hijos. En su testamento, dejó una don tentar nuevamente acción significativa para establecer un centro de búsqueda y rescate en el desierto de los Leones, dedicado a la memoria de Rodrigo y Sebastián. Quería asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que esperar 35 años por respuestas, explicó su sobrina María Elena durante la lectura del testamento. El Centro de Búsqueda y Rescate Hermanos Mendoza fue inaugurado en 2013, equipado con tecnología moderna incluyendo drones, sistemas GPS avanzados y equipos de comunicación que permitían monitoreo en tiempo real de excursionistas en el parque. Armando Villarreal murió en prisión en 2015, 4 años después de su sentencia. Hasta sus últimos días, se negó a expresar remordimiento por sus crímenes o a proporcionar información sobre posibles víctimas adicionales. Los investigadores estimaron que sus confesiones habían cubierto aproximadamente el 70% de sus víctimas reales, sugiriendo que podría haber hasta 60 personas que habían sido asesinadas por él durante su carrera criminal de 4 décadas. Para Esteban Vázquez, que continuó trabajando como guardabosques hasta su retiro en 2018, el caso se convirtió en una misión personal. Durante sus últimos años de servicio, dedicó tiempo significativo a buscar sitios de entierro adicionales, usando su conocimiento íntimo del terreno para identificar áreas donde Villarreal podría haber ocultado más víctimas. Cada vez que camino por un sendero, especialmente en áreas remotas, estoy buscando irregularidades en el terreno, vegetación que crece de manera extraña, cualquier cosa que podría indicar que el suelo ha sido disturbado, explicó Esteban durante una entrevista en 2017. Su dedicación dio frutos. Durante sus búsquedas personales, Esteban localizó 3 sitios de entierro adicionales, llevando el total de víctimas recuperadas de Villarreal a 47. El caso también inspiró cambios en la investigación criminal en México. El éxito en resolver un caso frío de 35 años de antigüedad llevó a la creación de una unidad especializada en casos históricos, que aplicaba tecnologías modernas a crímenes no resueltos de décadas pasadas. El caso de los hermanos Mendoza demostró que nunca es demasiado tarde para buscar justicia, explicó el comandante Hernández, quien fue promovido para dirigir la nueva unidad de casos fríos. La tecnología moderna puede hacer que evidencia que era inútil hace décadas se convierta en la clave para resolver casos. La unidad logró resolver más de 200 casos fríos en sus primeros 5 años de operación, proporcionando closure a familias que habían esperado décadas por respuestas. El desierto de los Leones se convirtió en un lugar de peregrinación para familias de víctimas de violencia,
un sitio donde podían honrar la memoria de sus seres queridos perdidos. Se estableció un memorial en el área donde fueron encontrados los hermanos Mendoza, con placas conmemorativas para todas las víctimas conocidas de Villarreal. Cada año, el 23 de octubre, el aniversario del descubrimiento de los restos, se realizaba una ceremonia de recordación. Familias de víctimas, investigadores, personal del parque y miembros del público se reunían para honrar no solo a los hermanos Mendoza, sino a todas las víctimas de crímenes no resueltos. Este lugar una vez fue un sitio de horror, dijo el actual director del parque durante la ceremonia de 2019. Pero ahora es un lugar de memoria, de sanación y de esperanza. Es un recordatorio de que la verdad eventualmente sale a la luz, sin importar cuánto tiempo tome. El diario de Villarreal se convirtió en objeto de estudio para criminólogos y psicólogos de todo el mundo, proporcionando una ventana rara a la mente de un asesino en serie de larga duración. Sus descripciones meticulosas de planificación y ejecución ayudaron a los investigadores a entender mejor los patrones de comportamiento de depredadores similares. El nivel de planificación y paciencia demostrado por Villarreal es extraordinario, observó la doctora Patricia Morales en un estudio publicado en 2016. Podía acechar a víctimas potenciales durante semanas o incluso meses, aprendiendo sus rutinas antes de atacar. Su capacidad para evitar detección durante 4 décadas sugiere un nivel de inteligencia y control emocional que es raro incluso entre asesinos en serie. El caso también llevó a una reevaluación de desapariciones históricas en áreas recreativas en todo México. Cientos de casos de excursionistas y campistas desaparecidos entre 1970 y 2010 fueron reexaminados para determinar si podrían estar conectados con Villarreal u otros depredadores similares. Esta investigación expandida identificó al menos 20 casos adicionales que mostraban patrones similares a los crímenes conocidos de Villarreal, aunque la evidencia física era insuficiente para confirmación definitiva. En 2020, 15 años después del descubrimiento inicial, se publicó un libro exhaustivo sobre el caso, Secretos del Bosque, la historia verdadera de los hermanos Mendoza y el asesino en serie del Desierto de los Leones. El libro, escrito por el periodista investigativo Carlos Ramírez, en colaboración con los investigadores originales, se convirtió en un bestseller nacional y fue adaptado para un documental que se transmitió en canales de televisión internacionales. La historia de los hermanos Mendoza es más que solo un caso criminal, escribió Ramírez en la introducción del libro. Es una historia sobre la persistencia de la esperanza familiar, el poder de la tecnología moderna para resolver crímenes históricos y la importancia de nunca darse por vencido en la búsqueda de la verdad. Para las comunidades de excursionistas y campistas en México, el caso se convirtió en una historia de advertencia, pero también de esperanza. Aunque había revelado que depredadores podían acechar en lugares que se consideraban seguros, también había demostrado que la justicia eventualmente prevalecería. Antes del caso Villarreal, muchos de nosotros caminábamos por los bosques con una sensación de seguridad ingenua, explicó María González, presidenta de la Asociación Mexicana de Excursionismo. Ahora somos más cautelosos, más conscientes de nuestro entorno, pero no hemos dejado de amar y explorar la naturaleza. El legado de Rodrigo y Sebastián Mendoza no es el miedo, sino la concienciación. Ellos amaban estos bosques, y nosotros continuamos amándolos también, pero con mayor sabiduría. En 2023, casi 50 años después de los asesinatos originales, el Desierto de los Leones seguía siendo uno de los parques más populares de México, pero ahora operaba con protocolos de seguridad que habrían sido impensables en 1975. Sistemas de GPS rastreaban a todos los campistas registrados. Patrullas regulares monitoreaban áreas remotas. Cámaras de vigilancia de vida silvestre, instaladas originalmente para estudiar fauna, también servían como sistemas de seguridad para detectar actividad humana inusual. Hemos encontrado el equilibrio entre preservar la experiencia natural y mantener a los visitantes seguros, explicó el guardabosques jefe en 2023. Los hermanos Mendoza murieron
porque el bosque no era lo suficientemente seguro en 1975. Nos hemos asegurado de que eso nunca vuelva a suceder. El 23 de octubre de 2025, exactamente 50 años después de los asesinatos y 15 años después del descubrimiento, se realizó una ceremonia especial de aniversario en el Memorial de los Hermanos Mendoza. Esteban Vázquez, ahora de 67 años y retirado, regresó al sitio donde había hecho su descubrimiento transformador. Llevaba consigo la misma mochila que había usado durante sus décadas como guardabosques, ahora conteniendo fotos de todas las víctimas de Villarreal que habían sido identificadas y devueltas a sus familias. Cuando encontré esos primeros huesos en 2010, no tenía idea de que estaba destapando una de las historias criminales más extensas en la historia de México, reflexionó Esteban mientras colocaba flores en el memorial. Pero ahora, 15 años después, puedo ver que ese descubrimiento fue el comienzo de sanación para docenas de familias. Rodrigo y Sebastián finalmente trajeron justicia no solo para ellos mismos, sino para todas las víctimas de Villarreal. El viento suave de octubre movía las hojas de los árboles circundantes, creando un susurro tranquilo que parecía llevar las voces de todos aquellos que habían encontrado paz a través de la resolución del caso. En la placa del memorial, grabadas en bronce, estaban las palabras que Carmen Mendoza había elegido antes de su muerte. Rodrigo y Sebastián Mendoza, hermanos en vida, unidos en muerte, reunidos en memoria. Su amor por la naturaleza fue más fuerte que la maldad que los tomó. Que otros caminen en paz por los senderos que ellos tanto amaron. Mientras el sol se ponía sobre el desierto de los leones, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, el bosque que una vez había guardado secretos tan oscuros, ahora se sentía en paz. Los hermanos Mendoza finalmente habían encontrado su camino a casa, no solo a través de la justicia, sino a través del amor duradero de aquellos que nunca los habían olvidado. La historia que había comenzado con una desaparición trágica en 1975 y se había transformado a través de un descubrimiento fortuito en 2010, ahora servía como un testimonio del poder de la perseverancia, la tecnología moderna y la determinación humana para buscar la verdad sin importar cuánto tiempo tome encontrarla. En el silencio sagrado del bosque al anochecer, era posible imaginar que los espíritus de Rodrigo y Sebastián finalmente estaban en paz, sabiendo que su historia había llevado justicia a tantos otros y había hecho que los bosques de México fueran lugares más seguros para las generaciones futuras de excursionistas, que como ellos buscaban belleza y tranquilidad en la naturaleza.